no me imaginé que era mío, que eran mis dos hijos. El uno se desangraba y el otro estaba entre la vida y la muerte. Yo entonces, cuando caí en el choque, no, esos no son mis hijos, no, ellos no son, aquí hay un error, ellos no son. Al momento de que él muere, la esposa estaba embarazada aún. Él no llegó a conocer a su hija. Yo quiero ver nacer a mi hija, del cual no conoció. La dejó en el vientre. Y pues llegó Joan, no nos dio tiempo de salir. Y no, ese barrio se inundó, la casa de nosotros la tapó el agua. Tuvimos que subirnos al techo. Pues unos vecinos nos alcanzaron a auxiliar y pudimos como salir un poquito, pero cuando íbamos logrando salir como que vino una corriente y nos quedamos entre medio de la corriente. Cuando yo vi esa corriente que entró a la casa, yo me llené de una fuerza, el uno me lo puse aquí en el pecho, el otro me lo puse acá en la espalda. Hice una oración y comencé a cruzar, así bajo la corriente. Hacia el mediodía del viernes, el huracán Joan alcanzó su distancia más cercana a la isla de San Andrés y con la llegada de tan temible visita, los vientos alcanzaron velocidades que sobrepasaron los 90 kilómetros por hora. Ese martes, sin duda alguna, marcó el existir de la familia Gutiérrez Casiani. Doña Ida se aferró a la vida con todas las fuerzas de su alma y luchó por salvar a sus hijos, John Einstein, quien más tarde sería conocido en el gremio musical como Yonki, y su hijo menor, Ludwig. El huracán Joan pasó a 250 kilómetros por hora, destruyendo todo lo que encontraba a su paso. De la defensa civil se da cuenta, allá hay una señora con dos niños. Y ellos, doña. Y yo venía, pero contrarrestando todo contra todo. Y ellos me lanzan una soga. Y yo del frío no la lograba agarrar. Y la corriente y yo luchaba con los pies, que la corriente no me sacara para lo profundo. Y ahí logré agarrar la soga. Y me agarré de la soga. Se me durmieron las manos, casi me suelto. Y ellos veían la lucha mía. Y yo le decía a mis hijos, sí, nos vamos los tres. Fueron momentos de terror los que enfrentó esta madre soltera. El huracán entró por Manzanillo del Mar, dejando más de 10.000 afectados en el Caribe. El Carmen de Bolívar se afectó en un 80%. En todo Bolívar arrasó con escuelas, viviendas, cultivos, se llevó animales. Fue un desastre que dejó pérdidas incalculables. En medio de la desesperación, doña Ida se refugió en un albergue improvisado en el Estadio Municipal de Béisbol. Agárrate, hijo mío, yo les decía así, agárrate. Y lograron, y ellos ahí se tiraron y me lograron agarrar a Johnny. A Johnny, que ya se le dormían los piececitos y las manitos. Y ahí fue donde logré, ya me cogieron al más pequeño, que era Alexis, y yo caí desmayada. Los niños solo tenían claro que mamá estaba haciendo todo lo posible por sacarlos adelante. Doña Aida quiso brindarles un futuro mejor. Así las cosas se instalaron en el barrio Olaya, sector 11 de noviembre, y allí comenzaron una vida desde cero. Siempre ha sido una mamá trabajadora y luchadora, madre soltera. Pues mi mamá siempre trabajó, nosotros quedamos en el barrio a cuidados primero de mi tía política. Pues mi mamá por medio del trabajo
logró conseguir un dinerito, compró un terreno. Su crianza de ellos fue ahí, Olaya, sector zona suroriental de Olaya. Allá, en lo último, las playas, donde el barro nos daba a las rodillas. Sí, la casa se le inundaba, tenían problemas de muchas necesidades, ya que ellos no vivían con el papá, sino nada más con la mamá que los crió, que los guió, que los llevaba mucho a la iglesia y ellos vivían agarrados mucho a lo religioso. La casita de tabla y cartón con techo de plástico, pero era nuestra casa. Pero con todo eso yo niño, todo me lo gocé, porque no voy a decir que fue lucha, pero no fue lucha de sufrimiento, porque toda esa historia que yo tengo en la mente, toda esa historia de yo sacar barro para rellenar con mi hermano sacaba barro para rellenar conmigo, eso fue algo que yo me gocé. La mayoría de los artistas, hemos nacido en el sur, en los barrios donde se carece de oportunidades para salir adelante y le toca a uno duro. Yonki era peluquero, y él comienza a hacer música, poco a poco fue creciendo en la música, y él visiona ser músico, y él me decía que él tenía que ser grande, que él quería ser grande. Que él inicia como rapero en el barrio de Olaya Herrera, era rapero, que esa era la música que se escuchaba en todos los barrios, el rap en esa época. Él agarraba pues una canción, estaba sonando, de repente frenaba y eso era rap corrido, entonces nosotros quedábamos como todos sorprendidos, o sea, pues, ¿cómo lo hace? Sin duda, John Einstein nació amando la música. Siendo preadolescente, se empezó a relacionar con algunos jóvenes que también sentían grandes inquietudes artísticas. Jugaban a crear canciones hasta que a los 17 años se le presentó la oportunidad de su vida. Bueno, él como todos los muchachos que comenzaron en esto, en aquellos tiempos, en los años 90, finales 90, comienzo del 2000, él en el barrio, con sus inquietudes, con sus amigos, los muchachos de su grupo, que ellos le pusieron hasta un nombre, los Jordan. Fue un chico que llegó a muy corta edad, como todos los jóvenes de los barrios de Cartagena, los barrios populares, buscando un sueño. Creo que fue un artista que le dio un toque distinto en ese momento, de mucha fusión con reggae. Llegó al mercado de Basurto tocando puertas. Y Yonki muchas veces para hacer una canción a él le costaba y se buscaba, se grababa en cassette, en el equipito de cualquier amigo, ahí grababa. Él de pronto no me decía que componía champeta porque yo sabía, de pronto él dice, no, mi mamá me regaña, mi mamá no me va a dejar, y así fue. Oye, Yonki. Luego de mucho grabar, le apuesta al tema que se tituló Te volaste la cerca y su nombre empezó a ganar fama. Cuando me queda la pista, llega Yonki. Y yo, Yonki, ven acá. Yonki, ven acá, esta pista la hizo el Pompi, que hicieron un disco, pero el Pompi no ha dado con eso. Duró 20 días en la casa, en la casita de tabla, ahí en el patio, ahí, con la pista, componiendo. Él y el Super, su compositor. Al día siguiente aparece Yonki, como a las 2 de la tarde, y le colocamos la pista. Y comienza ese muchacho a cantar. Disco que se llama Amigo del Destino. Te volaste la cerca. Tuve la oportunidad de grabar esa gran canción, que es un clásico en la champeta. Poeta Belito, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Quiero hablar con ella y no pasa en su casa. Estaba pegado, pero estaba viral, pero él no sabía. Que en esta época se llama viral. Allá estaba sonando en todas partes, pero nadie sabía quién era Yonki. ¿Por qué? Porque la canción pega en Tocatena y como persona, como figura, no lo conocían. Prendimos el equipo cuando nosotros colocamos ese disco parecía que todo el mundo lo conocía. Eso enseguida todo el mundo oído, nosotros, todavía se tiene esa costumbre los DJs, que el disco lo repetíamos. Cuando
cuando yo la escuché, también un joven me dijo, esa la hizo su hijo. Yonki, ¿qué es Yonki? John Eister. Y me dijo, es Yonki, su hijo. El mismo John Eister es Yonki. Y ahí fue donde pues toda Cartagena, toda la costa y pues muchos amantes pues de la champeta conocieron a Yonki. Los cantantes de champeta que usted ha conocido, todos tienen inicio en un pico. Y el Yonki, igual que todos ellos, tuvo el inicio aquí conmigo en el Géminis. Recuerdo en ese tiempo que le dieron 600.000 pesos por la firma. Él no tenía ropa, ni yo ni él, ninguno de los dos. La ropa, los mismos zapatos de él eran los míos, porque calzábamos igual. Nos compartíamos. Entonces, él se fue, le dieron su plata y cuando llegó a la casa llegó con bolsa y mercado. Había competencia en ese momento entre Géminis y Rey de Rocha. Entonces, Rey de Rocha me hacía disco con Eddie J y con Papo Man. O sea, DJ y Papo Man. Y yo le contrarrestaba con el Yonki y a Bárbaro el Bárbaro. A Dios le pregunto por qué me tienen amedrantado. Temas como La Ruleta y El Confidente lo llevaron al podium de los artistas más solicitados por los amantes de la champeta. Esas canciones de Yonki son muy recordadas porque fueron muy buenas, son muy buenas. Y al colocarlas en el Picosa ya son canciones de clásico, que las colocan y cuando las colocan parece que fuera el primer día que lo hubiesen grabado. Yo llegué a un momento en que él me buscó y un productor que le hacía, que lo invitó a grabar una canción y decía, yo quiero que usted participe en esa canción conmigo. Ajá, ¿y qué voy a hacer? No, la canción se llama La Fiscalía. Voy, no, que tú vas a ser el juez. Ah, caramba. Ah, bueno, listo. Ajá, ¿y cuál es la participación del juez? No, él lo están acusando. Y en el momento en que tú como juez vas a decir, a ejercer la autoridad. ¿Listo? Cuando él vaya a hablar, cuando él vaya a intervenir, se vaya a defender, te llama al orden. ¿No? Listo, pues. Y arrancó la canción. Silencio en la sala. Que pase el John. Que estaré preso, no voy a ver más la luz del día. Iré, supe que poco. Por eso es que él quedó como un ícono de la champeta, porque hacía cosas que no en su tiempo no hacía cosas que los demás hacían, sino algo diferente, que solo se parecía a él. No me presionen con la fiscalía, su tontería. Me dicen que no respeto y que los insulto y que soy el necio. El canal Caracol abre el expediente final del cantante de música champeta Yonki, quien buscando la fama encontró la muerte. El Yonki para la champeta fue un ídolo y aún sigue siendo una leyenda de la música. El Yonki, la música de él, ya han pasado ya casi 20 años de que él murió y la música se escucha como si fueran los primeros años. La música de él sigue vigente siempre. Para mí era uno de los mejores artistas de las voces de champeta. Y como artista, yo diría que entre Saiyajin, El Afinado, Mr. Black, el Yonki era uno de los mejores para mí. Su dilema era, mi canción supera a la otra canción mía. Ya, y así esa era la mentalidad de él. Yo lo quedaba viendo a veces así, el Yonki tiene una... Dios le está dando como esa luz y esa chispita que
O sea, entre más grababa, iba subiendo más. Él quería ser muy grande en la música champeta y quería sacar a su mamá adelante y hacerle una casa de material que alcanzó a construir. Nuestra vida comenzó a cambiar. Y yo me paré como una leona, a capa y espada. Le retiraba las amistades. No quería que nadie fuera a ese rancho. No quería, porque me daba miedo que se me fuesen a perder. Y andaba atrás, no los dejaba. Para donde yo iba, ellos iban, yo no los soltaba a ellos. De hecho, la mamá, como fue la mamá, padre y madre, sufrió mucho al tenerlo porque eran dos. Entonces Yonki prácticamente era como el papá del Pitu. O sea, lo ayudó en su crecimiento y lo cuidaba, porque la mamá trabajaba en ese tiempo. Y fue difícil porque un hermano que sea papá y mamá al mismo tiempo es difícil. Yonki sentía que estaba atravesando por un muy buen momento en su carrera musical. La prosperidad estaba llegando a casa y eso se notaba. Según su familia, ese acercamiento al progreso le trajo inconvenientes. Pero cuando mi hermano comenzó a tener fama, que él compraba un suéter para él, me compraba un suéter a mí. Compró una gorra a él, me compraba una gorra a mí. Unos zapatos, viajaba a otra ciudad, compraba unos zapatos, me traía un para mí. Una cadena, me traía una cadena a mí. O sea, él comenzó a vestir bien y yo comencé a vestir bien. Entonces ahí comenzó a nacer la envidia. Andaba con una Biblia debajo del sobaco, una Biblia como que me metiese en los caminos del Señor. Y yo le decía, pero tú ¿por qué andas con él? No, mi hermano, es que voy por el camino del Señor. Y cada vez que iba a grabar, iba con su Biblia. Hasta que lo conocí, no se medía con nadie. O sea, él era muy reservado, era muy callado. Él demostraba en la tarima. Aparte de todo, fue un artista que contagiaba mucho cuando se paraba en la tarima, transmitía mucho. Pero de que Yonki algún día lo vi con rivalidad con otros artistas, no, nada, nunca. John era un ser humano que salía, se reía, se divertía. Mi hermano, ve, ya todo el mundo saludaba y se iba. O sea, pero el que está atrás, el que está ahí pendiente, ese es el que da la puñalada trapera a él. Y él muchas veces, y también en la música le metían el pie, de pronto un concierto, no, vamos a meter a este. O sea, la envidia, porque él iba progresando. El Yonki, esa fama no le va a durar mucho. Ya, y en la cuadra era pura casita de tabla, de madera, humilde, y la de nosotros comenzó a verse diferente. Date cuenta que cuando firmó su primer contrato, le ofrecieron carro, moto. Yo lo que quiero es block y cemento. Yo quiero hacer mi casa de material. Su meta principal era mejorarle la casa a su mamá. Deseaba que los cartones que hacían las veces de paredes fueran un asunto del pasado. El sueño de Yonki era más que todo, en mi forma de verlo, su mamá. Que Yonki todo lo que hablaba y pensaba era para sacar a su mamá adelante, quiero sacar a mi mamá adelante. Y si tú sacas a la mamá, si tú estás pensando en tu mamá, estás pensando en los que la rodean. Quería mucho a sus hermanos, muy buen amigo. Yo tuve un sueño que veía un carro que llegaba a la casa. Veía varillas, veía cemento, veía tantas cosas en el sueño, pero en el momento no lo supe entender. Cuando yo regreso de Bogotá, él me da la sorpresa y me dice, mi mamá, te tengo una sorpresa allá. Le dije, ¿verdad, mijo? Te tengo una sorpresa. Espera, tengo unos días que te tengo una sorpresa. Cuando yo veo en el sueño la realidad, es que veo donde viene una borqueta con cemento, con ladrillos, varillas, pero de todo. Y vinieron esos nobles muchachos, amigos de él, todos esos amigos, y lo ayudaron. Y me dijo, ya vamos a hacer la casa. Y gracias a Dios lo logró. Antes de irse de nuestras vidas, lo logró. Fue la casa más bonita en el barrio, o en la calle donde él vivía. Yo alcancé a ver la casa de la mamá, la transformación que él le hizo. Con mucha ayuda, claro.
le colaboraron bastante, pero fue por parte de él. O sea, él paró su casa, la casa de la mamá, con su talento. Para el año 2001, Yonki quiso crear un grupo musical. Los Yankees llegarían para hacerle competencia a los Astros de la Champeta, pero se quedaron en el impulso. Estaba Pitu, estaba Gale, estaba Lanton, había muchos. Hay varios que ya no están con nosotros, como el Diose, que también partió. Con los Yankees recuerdo muchas anécdotas que íbamos a la feria. A la feria era, no sé, artesanales, cosas artesanales, y ahí Yonki siempre lo metían y eso se llenaba. Eso era Yonki, Yonki. Y él me decía, compa, ¿qué? Que tú estás pegado, mi hermano, tú estás pegado. La gente comenzó a gritar, ¿qué pase, John? ¿Qué pase, Yonki? O sea, como yo te lo repetía en el Picó, o sea, que nos dimos cuenta que la gente estaba ahí por el Yonki. ¿Entiendes? Y yo le repetía, o sea, ¿qué pase, Yonki? Y cuando él vio que la vaina se subió con el Picó y agarró su micrófono, ahí la gente que estaba ahí enseguida la volvió loca. O sea, no subió a la tarima y se montó aquí en el equipo. Volvió a la gente loca. Sucedió lo impensable. Su música empezó a internacionalizarse. Para el año 2004 ya era reconocido y sumado a eso logró pisar suelo venezolano y hasta llegó a Nueva York, la capital del mundo, a promocionar su música. Hey, ven acá, y tú no vas a dormir, ves que te toca viajar para Nueva York. Duermo en el avión, pero voy con la bendición de Dios. Ese era el Yonki. Y el día ese bajé con él a buscar la maleta y yo fui el único que lo acompañé al aeropuerto, donde se encontró con el difunto Sayajin también. Ahí aprendieron ellos dos en este sueño de ir a Estados Unidos. Yo lo presenté en el volumen 15 y dije, hey, aquí está el Yonki que estará en Nueva York a finales de este año. Y creo que fueron los artistas, él y Sayajin, los primeros que pudieron llegar hacia Estados Unidos. Hicieron una presentación muy buena. No fui, pero mucha gente quedó contenta con eso. Pero fue uno de los primeros que con Sayajin, el Yonki, fueron a Estados Unidos. Yo le fue muy bien esa gira y ellos abrieron el mercado. O sea, hoy en día los cantantes, las personas que están, dependen mucho del puente que puso Yonki para allá a Estados Unidos. Proyectarse exactamente a cantar reggaetón porque él fue a Estados Unidos y regresó con esa mentalidad de que es el del reggaetón en sí, da platica, mira esto, y intentamos cuadrar para ver si él incursionaba en otro género que le diera beneficio, porque la champeta en ese tiempo quizás no estaba dando como debiera dar. Tuve la oportunidad de compartir con él en Venezuela, en el camino cuando viajamos, íbamos hablando, fue una persona muy creyente, mantenía con la Biblia, él era un chico muy, muy inteligente, y de todo eso capté ciertas cosas que hoy por hoy me han servido mucho a mí, porque fue una persona muy leal, muy respetuosa, aparte del talento que tenía, y caía muy bien donde iba el Yonki. Poco a poco se ganó el remoquete del profeta de la champeta. Sus allegados sentían que sus letras eran anuncios cantados de lo que sucedería a futuro. Incluso se dijo que en una de sus canciones predijo su muerte. Le decían el profeta de la champeta porque la música de él, si tú escuchas una canción de él en este momento, o sea, él hacía la música que realmente era la que venía ahora. De hecho, Yonki grabó una canción en reggaetón y la gente le decía, no, que tú eres loco, que aquí el reggaetón no se va a pegar. Y después que él fallece, se pegó el reggaetón. O sea, por eso le decíamos el profeta. De hecho, hizo 2 canciones que habló la historia de su muerte. Tan es así que él hizo una canción que se llamó La Bala Perdida. Y fíjate cómo murió. Que la vida no le alcanzó, pero yo te aseguro que si estuviera vivo, estuviera en la pelea. Porque tiene su gente, tiene una historia que contar y más que todo se volvió una leyenda. Y dije, Señor, yo escucho como tiro, pero nunca me imaginé que eran mis hijos, porque todos 2 me los iban a arrebatar en un día.
todo lo investigado ha sido revelado. El canal Caracol abre el expediente final del recordado Yonki, uno de los pilares del género champeta en Colombia, quien empezando a disfrutar de las mieles de la fama, fue víctima de peligrosas amenazas de muerte. A él le tenía mucha envidia, y quizás él ni siquiera sabía que esa persona le tenía envidia porque yo no se metía con nadie. Él muy poco bebía, a veces nosotros sí nos emparrandábamos, salíamos, cuando íbamos a tocar en las discotecas, tocábamos muchas veces juntos, aquí en Cartagena en las discotecas, entonces lo poquito que él bebía conmigo, con los amigos más allegados. Pero no era un hombre de muy parrandero, así que era más de su familia. Uno nunca se imagina que va a pasar algo, solo lo sabe el del cielo. Yo como mamá nunca me imaginé eso. Nunca se me cruzó en mi mente que yo podía perder uno de mis hijos de esa forma. Para el 7 de diciembre de 2004, Yonki, su novia Mariani y su hermano fueron víctimas de una peligrosa advertencia mientras se regresaban a casa luego de una fiesta. Era entrada la madrugada. Veníamos de un toque. Cuando vamos cruzando la esquina de la casa, le sale un bandido y lo con un revólver lo apunta. ¿Tú quién te crees? ¿Tú quién te crees? Yo no como de yonki ni de nada, así, pero yo vengo más atrás. Yo no pensé dos veces nada, yo no dije que me puede pasar esto. Yo lo único que hice fue correr y me le fui encima. Caí con él. Cuando caímos, el arma la botó por allá y lo agarré a trompada y después, o sea, lo desarmamos. Son situaciones que yo por él siempre, o sea, por mi hermano yo daba la vida. Yonki y su hermano Ludwig hicieron caso omiso a esas amenazas. Lo vieron como parte de la cadena de envidia que los estaba rodeando en ese momento. Lo que pasa es que en estos barrios populares, cuando ven obviamente de pronto surgir que ya le está yendo bien, entonces siempre existe lo de la envidia y por ahí siempre radican los problemas con los artistas cuando están todavía en los barrios así, que ya tienen un nombre, ya están haciendo de pronto ganando. Entonces la gente que no está acostumbrada de pronto a trabajar o que le duele que otra persona le esté yendo bien. El hombre tenía una fama, o sea, todo el barrio tenía que ver con Yonki porque era un tipo que ya había pisado Estados Unidos, ya había salido en los canales nacionales, canales internacionales. Era un referente de la música, pero un referente en letras mayúsculas. Entonces, tú sabes muy bien que existe el mal corazón, el mal pensamiento, la envidia. Llegó la noche y su hermano Ludwig lo conminó a disfrutar de una fiesta cercana a la casa en el barrio Olaya. Yonki declinó la invitación, argumentando que al otro día viajaría a Isla Margarita en Venezuela por asuntos laborales y prefería esa última noche quedarse con su mamá y su pareja sentimental, Mariani, quien ya tenía 4 meses de embarazo. Fue una cuestión de rumba, de copas. No era nada extraordinario como para ver un muerto. El otro amigo estaba con una muchacha, la muchacha como que por celo comienza a pelear con la otra muchacha, o sea, el amigo como que tenía dos parejas, comienzan a pelear las dos parejas y en ese momento aparecen las dos personas que te digo que eran conocidos de Yonki, vecinos de Yonki, comienzan como a decirle, deja que peleen. Gale, como es un hombre que en ese barrio, en ese sector, es muy conocido y muy respetado. Porque es un hombre que siempre ha demostrado entereza y es muy respetuoso con los vecinos. Él las interviene y les dice, pero ¿por qué están peleando? Y trata de desapartarla. Uno de los implicados en el asesinato viene pasando
y mira que están desapartando, pero ¿por qué están desapartando a las peladas? Que dejen las que peleen, que no sé qué, no sean, ya tú sabes. Comienza a reclamar, ¿tú por qué tienes que meterte? ¿Me tienes que defender a mí? ¿Que vas a ponerte a pelear a otro? Que no sé qué. Que yo no gusto de esos cantantes. Que yo esto. Y al Yonki ese digo una mala palabra. Cuando él dice una mala palabra que se expresa así de mi hermano, enseguida yo de una. Yo le digo, pero ven acá, ¿tú por qué mencionas a mi hermano? Me mencionas a mí si yo no estoy ahí en esa pelea y mi hermano no tiene nada que ver aquí. Mientras Yonki descansaba en su casa, su hermano, en medio de la trifulca, resultaba gravemente herido. Ese día me dieron 7 puñaladas, todas en la espalda, en los brazos. Pues en mi inercia de la rabia, pues no sentí nada. Yo no sentí nada. Cuando ya se calma todo, que es que me comienzan a mirar, me comenzó a dar la sangre aquí. El muchacho se fue por su lado, pero no muy contento. Fue donde estaba un tío que estaba armado y ebrio, estaba tomado. Le comentó que lo habían azarado, que azarado aquí es como que le hubieran buscado la pelea. Y era mentira, él no lo habían buscado pelea, él era el que estaba buscando la pelea. Sino que se puso en buen puesto. Ahí un familiar que tú le dices que te atacaron y está armado y en trago, ¿qué puede pasar? Ludwig busca refugio en su casa y hasta allá lo fueron a buscar para acabar con su vida. El resultado fue nefasto. Pero ellos lo corrieron atrás y lo alcanzaron a recortar distancia. Cuando le recortan la distancia, él hace el primer tiro y Pitu se tira en el piso. Que ya él le había llamado a John. Ya él le había llamado, John, ábreme, ábreme. Él toca la puerta y le dice, John, imagínate que este muchacho me hizo esto. Y él dijo, mierda. Bueno, mañana solucionamos. Entra o ves a la clínica, cógete los puntos y mañana solucionamos. En el momento que ellos están hablando en la terraza de su casa, aparecen nuevamente, pero ya no aparecen con cuchillo, aparecen con un revólver. Cuando de repente viene lo horrible. Yo escucho y me paré y dije, Señor, yo escucho como tiro, pero nunca me imaginé que eran mis hijos, porque todos dos me los iban a arrebatar en un día. Te vas a morir, te quieres morir. Pues yo con rabia, con lo que me habían atacado, yo me llené de rabia y lo que hice fue irmeles encima y comenzaron a disparar cerca. No me pasó nada porque hay un Dios en los cielos, porque a la distancia que me dispararon ellos me hubiesen matado. Cuando él en su sangre hirviendo, acabado de levantar, va a resguardar al hermano para auxiliarlo, hacen el otro tiro, supuestamente, no sé, hacen el otro tiro y es cuando le alcanza a dar en el cuello. Cuando mi hermano cae, pues, mi hermano cayó, a mí se me fue el mundo, a mí se me paralizó una sensación que no se la deseo a nadie. Yonki se desvaneció de manera inmediata. El tiro fue certero a la yugular. Pero no me imaginé que era mío, que eran mis dos hijos. El uno se desangraba y el otro estaba entre la vida y la muerte. Yo entonces, cuando caí en el choque, no, esos no son mis hijos, no, ellos no son, aquí hay un error, ellos no son. Al momento de que él muere, la esposa estaba embarazada aún. Él no llegó a conocer a su hija. Yo quiero ver nacer a mi hija, del cual no conoció. La dejó en el vientre. Quienes venían a apoyar a los verdugos de su hermano terminaron llevando a Yonki al hospital buscando salvar su vida, pero este muere en el trayecto. Eran casi las 2 de la mañana.
veo donde pasó una moto corriendo con él. Y yo como lo acababa de llegar no sabía que era él. Entonces me dice, no, que ahí lo llevan en la moto. Entonces cuando lo llevan en la moto yo salgo con un taxi y me voy para la clínica. Llego a la clínica, pregunto, no, está ahí adentro. Pero yo alcanzo a ver dónde están tú y los médicos hacen así. O sea, mi mente decía que sea mentira, pero ya mucha gente llorando y eso. Cuando llegué a su casa, me tiré en el piso, derrumbado. Mataron al Yonki. Yo dije, ¿cómo van a matar a Yonki si Yonki no se mete con nadie? Es una persona humana, con un sentido de humanidad tan grande, religioso, le gusta hasta la religión. No, que van a matar a Yonki. Muy triste me puse apenas que me enteré, porque era un pelado, era un chico que no se metía con nadie. A nosotros nos dio muy, muy, muy duro esa muerte. Su familia quedó devastada. La noticia de la muerte de Yonki dividió en dos la historia de los Gutiérrez Cassiani. El sepelio fue multitudinario. Yonki no alcanzó a ver nacer a su pequeña Lady Joana. Lloraba Cartagena y una mamá paralizada, porque aunque lo veía ahí en el ataúd decía, él no es, llévense lo que él no es, aquí hay un error. Mira, fue la despedida más multitudinaria que ha tenido la ciudad. Porque yo he estado, por ejemplo, he visto otros entierros como el de Patricia Terán, otros también artistas, pero ese entierro en particular fue demasiado grande, o sea, paralizó la ciudad entera. Fue una de las cosas más difíciles que vi, porque ese era mi amigo, mi hermano, mi confidente, mi pana. Era de los míos, como decís. Los seguidores de Yonki fueron muy agresivos con la familia al conocer la noticia de su muerte. Yo no podía salir de la casa y hubo una oportunidad que salí y un seguidor me amenazó, me apuntó con un revólver, que por ti mataron a Yonki, que tú también te vas a morir. Pues, situaciones adversas que viví bastante, pero gracias a Dios, mi mamá, yo, y después nacieron mis hijos, y poquito a poquito fuimos saliendo adelante. Los verdugos de Yonki fueron privados de su libertad y posteriormente asesinados en diferentes momentos. El que capturaron pasó tiempo en la cárcel, después supe que lo liberaron porque se hizo trastorno psicológico, se hizo el loco, no sé. Pero lo mataron cuando salió. A pesar de que crecimos en barrios suburbanos, populares, por decirlo así, no éramos personas rencorosas por ese lado de ir a tomar venganza, ir a matar al otro, ¿no? Nosotros le dejamos eso a Dios y a la justicia. Y el otro que se escapó, creo que se fue para el Magdalena a trabajar por allá y un día lo encontraron muerto también. Yonquistas, para toda la familia del Yonki, quiero que escuchen eso. Desde hace 19 años, cada 31 de julio en el sector 11 de noviembre del barrio Laya, le rinden tributo a Yonki. Que toda Cartagena pone la música de John. Nosotros ponemos como una fiesta, pero no es una fiesta, es un dolor que a veces estoy alegre porque no se está, pero por dentro también siento que me está doliendo y me está quemando. Pitu pone la música, vienen las emisoras, lo buscan, se hacen entrevistas. Se hace el agasajo, la celebración, y la gente comparte, hacen comida, pues algunos se quedan hasta tarde de la noche y otros temprano nos vamos para nuestras casas. Pero siempre se celebra recordando. Le doy gracias a Dios por ese delegado, porque a través de ese delegado no ha muerto Yonki, sigue vivo. Personas que quizás no sé cuántas sean,
lo tengan en su corazón, como unos lo tengan, como otros no. Así es la vida. Pero yo le doy gracias a Dios por ese delegado, porque no ha muerto, ahí está. Ahí está Yonki, ahí está su hermano. Bendito sea el Señor. Un grupo de artistas del género creó una nueva producción musical para rendirle tributo a su gran aporte a la champeta. 20 años de que murió, la música sigue sonando, pero quisimos refrescarla otra vez. Y es un homenaje que le estamos haciendo. De hecho, el EP se llama Tributo al Profeta. Bueno, la idea fue de Junior Record, de hacer este álbum, este compilado. Yo participo en 2 canciones. Una de las canciones se llama La Fiscalía y otra se llama El Acusado. Y los artistas de champeta en su repertorio cantan la música del Yonki. Ahí estamos trabajando un producto que es un EP del Yonki de 3 canciones con artistas que son los que están ahora mismo vigentes en Cartagena y en Colombia, como es Luister, como es Sider, como es Coffee el Cafetero. Que al Saya lo balearon. Yo no podía creer eso. Su amigo se va a morir porque está contaminado por una bacteria. Salimos gritando cuando el médico nos dijo que mi hijo había muerto. El error. De nuevo el Saiyajin. Oiga, y esta es. Hasta hace muy poco tiempo, la champeta era un género rechazado, burlado y menospreciado. Incluso el término champetúo, con el que hoy señalan a muchos intérpretes de esta música, es despectivo y fue creado por la élite para asociarlos a los estratos más pobres con la vulgaridad, los malos modales y la raza negra. El movimiento champeta, que nació en los barrios populares de Cartagena, como usted bien lo sabe, pues partió a través de un sentir popular, una función de una música africana con beat. Que en los carnavales esto se volvía, era una locura, porque básicamente las casetas de los carnavales o donde se hacen las fiestas de los carnavales, pues ya empezaron a llevar a los artistas de la champeta. ¿Y por qué? Porque empezó un reflejo precisamente por los picó, que es donde pegaban sus canciones. Si usted sabe lo que es un pick-up, una máquina que tiene un sonido poderosísimo en los barrios, eso es lo que lleva la cultura a los barrios. Él se va extendiendo y perpetuando el arte y la música y va cogiendo el auge que hoy tiene. Y hoy día la champeta no es un segmento musical local, sino internacional. La champeta está directamente relacionada con la esclavitud, el maltrato y la clase social baja. Por eso el Saiyajin, quien se lanzó a la música a los 14 años, se ganó un espacio tan importante en Cartagena porque canciones como La Voladora lograron que Colombia mirara de otra forma a esta clase de música y a sus intérpretes. Me decía, tía, yo voy a ser cantante. Nosotros nos conocimos en el mercado Basurto. En ese entonces, ahí es donde quedaban todas las disqueras. Ahí conocí artistas como El Afinadito, Álvaro, Saya, Elito, Viviano. En uno de esos momentos que iba al mercado Basurto, yo conocí a José Quesé. Fue uno de las primeras personas que creyó en él. Y José Quesé me dijo, papi, tengo un pelado que canta bien bacano, así afinado. Me lo presentó, nos fuimos conociendo. A Saiyajin, cuando lo conocí a los 14 años, me llevó a su casa y con un tanquecito de plástico empezó a tocar. Yo no quiero escándalos en la casa donde está la cadena que te robaste. Entonces le dije, esta me parece bien. ¿Y tú qué? ¿Tú cantas? Sí, esta es mi primera canción. En esos momentos se está cambiando y están los muñequitos esos de Goku, del programa de televisión. Y salen muñequitos. Me voy a convertir en Super Saiyajin. Y a mí me quedó sonando el nombre, el apellido que me había dicho que se llamaba John Jairo Saya. Yo le dije, tú eres el Saiyajin. Y ahí quedó bautizado el Saiyajin y salimos a grabar la canción del escándalo.
me acuerdo que al frente de mi casa había un tumulto de gente, había mucha gente que sí, que tú la tienes, que yo la tengo, y yo me monté en un murito y a mirar, porque yo estaba muy niña, y a mirar, y era que estaban acusando a un primo de nosotros de que se había robado una cadena. Después de ese hecho, de ese tumulto, salió la canción que tiene él, que se llama La Cadena. Saya llegó a grabar con la champeta, se grababa con pista. Saya llegó a tocar con 15 músicos en tarima. Eso fue una transformación grande que le dio el Saya a la champeta y se está dando hoy en día con el movimiento de la champeta. El Saya hizo que la champeta evolucionara, mezcló ritmos africanos y antillanos con raíces indígenas y afrocolombianas. El resultado fue una explosión caribeña que revolucionó a la industria y de paso le dio un giro a la forma de bailar de la clase alta de nuestro país, que aprendió a mover la cadera al ritmo del bajo, las congas, el sintetizador y los efectos rítmicos. Él sabía de notas musicales. Por eso usted nunca lo veía en tarima desafinado. Él tenía dos personalidades porque él cuando estaba con nosotros era muy callado, no hablaba mucho, pero en tarima era un monstruo. La gente se volvía loca, el Saya se quitaban los suéteres, alzaban las toallas, los pañuelos y la gente gritaba, el Saya, queremos el Saya, queremos el Saya. Y el Saya no sé qué es la magia que tenía, que apenas sonaba, cantaba, todo el mundo se gozaba el evento. Sayín tenía sabor, tenía equipo, tenía talento, que eso muy poco se encuentra en los barrios populares. Tenía una voz y una manera de cantar tan particular que algunos dudaban de su talento, incluso hasta lo rechazaban. Aquí en Cartagena se hacían festivales de champeta y entonces en ese dicho festival se cogían dos grupos. Nos repartíamos los cantantes, pero en el otro decían, no, nosotros no queremos al Saya porque el Saya está empezando, mira que el Saya... Entonces yo le decía, Saya, no te preocupes que te vienes conmigo. Bueno, al principio él, para cantar, interpretar, era feo. Entonces le escuchaba ñateado más de uno. Tenía 14 años, Sayayín, y nadie le quería dar la oportunidad porque era un niño y cantaba como ñateado. Y yo le dije, no te preocupes que nosotros vamos a llegar al éxito. Y así fue, desde sus inicios hasta el final estuve con él. Al comienzo, cuando arranca el Saya con este proceso, tenía unas pequeñas falencias en la parte de la vocalización. Entonces lo cogí y le di algunas pautas. Saya, mira esto, manejemos esta parte así, estas afinaciones. Yo quedé sorprendido porque lo corrigió rápido, no demoró mucho ese proceso. Con la píldora él la arranca. Después viene el extracto en mango, después viene la voladora, después de la voladora vino el Paola, que es la mujer de policía que todavía suena en todos los estratos sociales. Cuando sonaba Paola, paraba viajando viernes, sábado, domingo, fin de semana, descansaba martes, miércoles o jueves. Otra vez arrancaba la otra semana, viernes, sábado, domingo, Bogotá, Medellín, Montería, Barranquilla, todas las ciudades, casi todo a nivel nacional. Conmigo grabó como unas 5 canciones, 6 canciones más o menos antes. No se pegaron, sí, pero cuando ya de manera lo cojo y le hago la nubecita, la suegra voladora, esa canción fue tan exitosa que con todo respeto no necesito mucho de los picos aquí en Cartagena. Y La Nubecita fue la primera canción que pega a nivel nacional. El afinadito en ese entonces también graba Busco a quien que me quiera. Yo grabé Los Trapitos al Agua, Álvaro el Bárbaro, El Mosquitero. Y decidimos hacer un grupo entre todos nosotros. Y así emprendimos nuestra carrera musical por primera vez a nivel nacional. Pasamos como de 3 a 4 años juntos. Fuimos los primeros que dimos a conocer este género. Juntos crearon Los Astros de la Champeta.
Los Astros de la Champeta nacen precisamente porque ellos son como un colectivo de artistas que precisamente lo que buscaban era también crear expandir el género y tener una fuente mucho más importante con mucho más artistas que básicamente los que estaban sueltos. Gracias a la lucha del Saiyajin, junto a sus amigos y colegas más cercanos, como el Afinaito, Mr. Black, Álvaro el Bárbaro, Annie Swing y muchos más, se le abrieron las puertas a las nuevas generaciones. Es que no tiene comparación, un líder, un gran líder. En ese entonces Saiyajin era la cabeza del género. ¿Sabe cuánto cobraba Mr. Black en aquel momento? 800.000 pesos. Y al Saya, ¿sabe cuánto le pagaban desde allá de Valledupar, que era cuando tiramos ese CD de Apuéstale al Man? Le pagaban 8 millones. Eso era un escándalo para un champetero. ¿Por qué? Porque los tenían como músicos relegados ahí de relleno. Hoy día son los grandes artistas. Se derrumba todo, todas esas esperanzas. Cantamos todo, mucho llanto, mucho llanto. Yo pensaba que era una pesadilla todo. El equipo periodístico de Expediente Final le está siguiendo los pasos a los últimos días de vida del famoso intérprete de música champeta, conocido por todos como el Saiyajin. Su tía, María del Carmen Polo, recuerda con nostalgia que su sueño desde niño era ser cantante. Mi mamá siempre me dice que no, que yo no voy a ser ningún cantante nada, que no sé qué, que no sé qué. Y mi tía también, pero el día que me vean montado en la tarima van a decir, ese es mi hijo, ese es mi hijo. Su fama y su constancia hicieron que Saiyajin fuera el primer artista de champeta que graba con una multinacional como Sony Music. Me encuentro con esta joya que fue el primer álbum que sacamos del Saiyajin en su vida profesional. Nosotros quisimos darle precisamente ese otro nivel a la champeta, como sacarlo un poco más de su etapa muy coloquial, y los trajimos a Bogotá a grabar. Corría el año 2001 y el compilado se llamó La Champeta se tomó Colombia. Y entonces empezamos a crear pues como un producto que se llamó La Champeta se toma Colombia. Lanzamos este proyecto y le hicimos toda la estrategia como un proyecto, como un producto normal, y empezamos a permear el mercado de Colombia. Y precisamente uno de los éxitos grandes fue La Suegra Voladora, que a esa canción le hicimos un video, lo hicimos en Cartagena, y eso fue lo que básicamente ayudó muchísimo a expandir mucho el género de la champeta. En la capital de Colombia de pronto criticaban el género, pero fue todo lo contrario. Yo canté en Bogotá y la gente súper contenta y me preguntaban los rolos. Mira, usted es el que le coge el maní a la suegra. No sé, yo me echaba a reír por eso, pero normal, contento. Para la época, la champeta en Cartagena y en la costa caribe, eso era un boom muy fuerte, y entonces toda la gente que iba de turismo, el bogotano que iba de turismo, pues se encontraba con ese fenómeno. Ingresar ya a los bares en Bogotá, digamos en el Parque La 93, la zona rosa, fue bastante difícil, y las estrategias de promoción y marketing fueron las que nos hicieron llegar allí. Queríamos en realidad darle otra vuelta a la champeta, fusionarla, y eso fue lo que hicimos. Se disparó un movimiento muy fuerte, fue efervescencia y calor, pero no estuvieron preparados para lo siguiente.
De manera simultánea aparece el chombo con los cuentos de la cripta. Temas como Dame tu cosita, El gato volador, Las chicas quieren chorizo, Chacarrón macarrón fueron la locura entre los jóvenes y eso fue mermando la efervescencia de la champeta. En la calle y discoteca, pero nuevamente Aldorrán está aquí, más fuerte en la segunda cripta. Pienso que esos géneros que empezaron a aparecer, que no estaban en la luz del camino, eso le dieron como un bajón a la champeta también. Llegó un momento en el que la champeta se estancó. Ningún artista lograba sacar un éxito musical. Hace 10 años, la música champeta tuvo un traspié. Si bien se seguía escuchando en los barrios cartageneros, a nivel nacional estaba el género un tanto apagado. Ya venía el reggaetón también echando hacia adelante. Entonces ahí fue todo en general, todos bajaron de nivel, se nos metió el reggaetón ahí, pues que... La efervescencia de sus éxitos fue bajando poco a poco. Sus ingresos empezaron a mermar. Los astros de la champeta desaparecieron. Para mí, cuando estaban con el contrato con la Sony, fue que vino la mala racha. Cuando lo cogió Sony Music, dijo que le iban a poner un profesor. Y entonces eran los cuentos, porque a veces como se iba de rumba, no iba. Él lo metieron a una universidad para pararlo. Pero él como está con el desorden, eso es lo que no me incomodó a mí, porque él era muy pelado. Por estar cogiendo plata tan pequeño y por esas cosas le pasaron muchos fracasos. El contrato con Sony Music no se renovó. Buscando aires diferentes y sin ningún nuevo éxito a cuestas, decide a principios del año 2009 radicarse en Sincelejo con su esposa y sus hijos. Y de ahí donde nace un personaje muy importante que se llama el doctor Rafael Moreno, que le da el apoyo, él sí le da el apoyo ahí financiero como tal. Tanto es así que hicimos una canción, una fusión que se llamó Apuesta el Alma, porque en ese momento ya el Saya estaba, en ese momento ya tenía una decadencia musical. A mí se me ocurrió una idea que le propuse a él, que era ver si fusionábamos champeta con bandas nuestras, con porro. Era la idea de hacer una champeta con un nuevo ropaje. Y tenía una canción que yo le había compuesto a Dios que se llama Apuéstale al man. Miren, fue una satisfacción tremenda. Ellos mismos estaban estupefactos de ver lo que habían logrado. Es decir, África unida con América. Estaba en Sincelejo, le estaba yendo muy bien con el señor Moreno, para que me lo cambió bastante, porque ya él era una persona adulta, ya lo hizo pensar tanto que él fue quien lo hizo inscribirse en Psycho y Asimpro. Antes del atentado ya había hecho una maqueta de unos ritmos haitianos, ya los tenía, porque él siempre era así, estaba pendiente cada rato, tiene la chispa aquí, vamos a grabar esto. Y como Yamí era músico, Yamí dice, Saya, vamos a rebuscando mi hermano, que ya viene diciembre para la ropa a los pelados. Pero ese man siempre hablaba de la música, de sus raíces, de todo. Yo en todo momento siempre pensé que se iba a salvar. Y yo jamás lo voy a perdonar. Él muere con material purulento dentro de la cavidad abdominal. Corría el año 2012. Para ese momento, Sincelejo estaba enfrentando una ola de violencia en sus calles. La delincuencia común tenía azotado a los principales barrios de la ciudad. El robo y el sicariato estaban a la orden del día. Había
una batalla entre dos bandas que querían dominar el mercado del microtráfico. Tú no podías salir de pronto en la noche a unas zonas determinadas porque tú no sabías si iba a haber algún atentado o extorsión. Era un secreto a voces, pero la gente tenía miedo de decir, a mí me están extorsionando por la situación de orden público que se vivía en la ciudad. El Saiyajin salió en horas de la tarde con el compromiso de encontrarse en la noche con su esposa. Yo lo llamo y le digo que me fuera a buscar porque yo me sentía un poco mal. Pero él me contesta que no, que me viniera yo sola, que cogiera un taxi y me viniera. Y después al rato yo lo vuelvo a llamar y le pregunté que dónde estaba, que por qué no había llegado. Entonces me dijo, no, estoy con los pelados, o sea, los pelados son sus amigos. Primero donde fuimos fue a Los Cerezos que también queda por ahí, por donde quedaba mi hermano y yo, como unos 100 metros por ahí. Estábamos ahí como desde las 4, 5 de la tarde, pues llegué yo ahí, se fue la luz y fue cuando cogimos para mi hermano y yo. Le digo algo, ese sitio nunca fuimos con él. Ese día no sé qué pasó, que estaba en ese lugar. Pero nosotros en los años que duramos con él nunca fuimos a ese sitio. Era uno de unos muchachos muy trabajadores que no tenían problema con nadie, pero cuando se habla de extorsión ahí no miden si es bueno o malo. Al mes del atentado de él en ese sitio, pasó otro atentado en otro sitio del mismo dueño y mataron a otra persona. Y hubieron 5 heridos más en otro sitio que se llama, creo que, Binomio de Oro o Los Troncos, una cosa así, del mismo dueño del otro sitio. Hacia las 7:12 de la noche, Ivonne de la Espriella llama a su esposo para pedirle que la acompañe al médico porque se sentía mal. Al rato yo lo vuelvo a llamar y le dije, me siento mal, ven para que me acompañes a la clínica porque efectivamente me siento muy mal. Entonces me dijo, mi amor, ya, en 15 minutos voy, espérame que ya yo voy. Y recuerdo perfectamente que yo esperé los 15 minutos y John Jairo jamás llamó. Los hombres se desplazaban a gran velocidad en una moto de alto cilindraje. Llegaron hasta el establecimiento y comenzaron a disparar de manera indiscriminada. Los presentes salieron huyendo, pero el Saya no tuvo oportunidad de hacerlo. Entonces cuando es que yo veo que él se para pidiendo auxilio, que me muero. Y yo vi así y tenía como en el pecho, estaba ensangrentado bastante. Entonces me paré y no me podía parar y vi que también estaba ensangrentado. Y yo, mierda, ¿pero esto qué? Entonces fui a pararme y no pude afirmar y me caí. Entonces me di cuenta que también me habían impactado. Y fue cuando yo no quedé como que en shock, o sea, yo no sabía qué estaba pasando, yo pensaba que era una pesadilla todo. Yo vi hasta cuando la gente iba a rodearlo a él y le sacaban las cosas, porque él, o sea, él no tenía plata ahí en el momento ni nada de eso, pero la gente iba como que para ver qué tenía y vi cuando le sacaron ahí la cartera, un menudo que él tenía ahí. La bala comprometió el tórax y el abdomen. Su amigo José Raúl Montes recibió 3 disparos en diferentes partes de su cuerpo. En total, 4 personas resultaron heridas, para un total de 6 víctimas del atentado que iba dirigido a intimidar al dueño del negocio. Eso ocurrió mientras ya el periódico El Propio ya había cerrado edición. Entonces, la noticia era porque un hijo más de Sincelejo era víctima de las balas asesinas de los grupos al margen de la ley que querían apoderarse, como te dije, a sangre y fuego de la ciudad. Efectivamente, recibe unos proyectiles por arma de fuego que compromete el tórax y el abdomen. Es llevado a la clínica Fundación María Reina. De manera simultánea, Ivonne, esposa del Saiyajin, sentía que algo extraño, fuera de lo común, estaba pasando. Un frío recorrió su alma. Había algo indescriptible en su corazón sin saber que era su esposo el que estaba malherido.
salí con mi hermana a la tienda y cuando estamos en la tienda comprando, pasa la policía, pasa mucha gente, o sea, uno dice, pasó algo. Y bueno, dice mi hermana, el que va ahí va mal, sin ni siquiera nosotros saber que realmente quien iba ahí era John Jairo. Cuando yo estoy en la tienda, llega un amigo de él, que se llama Yamil, y me dice, Ivonne, ¿dónde está el Saya? Yo le dije, yo acabo de hablar con él hace como 15 minutos y me dijo que estaba contigo, porque él me dijo que estaba con él. Me dijo que estaba contigo. Y yo le dije, no, sí, yo estaba en mi casa, yo hoy no salí. Pero ¿cómo así si él me acaba de decir eso? Me dijo, no, Ivonne, que a mí me acaban de decir que al Saya lo balearon. Y yo, ¿cómo así? O sea, yo no podía creer eso. Al ratico mi hermano llama a la policía y si era cierto que le habían dado unos tiros a él, al baterista y a otros compañeros que estaban ahí. Y yo salí corriendo para la casa. Cuando yo quiero llegar a mi casa, a 2 casas, eso era una locura. La casa estaba súper llena de gente en menos de unos minutos. Y yo estaba, o sea, en un momento de eso uno está anonadado, uno no sabe ni qué pensar. Cuando yo llego a María Reina, el vigilante me dice, ¿tú le pones el ensayo? Y le dije, sí, corre que lo van a meter al quirófano. Pero cuando yo ya corro y entro, ya John Jairo había entrado. Entonces no alcancé a verlo, no tuve la oportunidad de verlo. Entonces, de aquí mi amigo, vamos para la quinta, ya estaba, su señora estaba mal, porque imagínese usted. Y ahí, eso es un suceso grande que le duele a uno ya. El artista es ingresado a la unidad de urgencias. Los médicos estaban aterrados al darse cuenta de quién era su paciente. A los 15 minutos, el Saiyajin estaba siendo intervenido quirúrgicamente. Le mandan los estudios, radiografías, tanto de tórax como de abdomen, lo estabilizan hemodinámicamente con líquidos. Hasta ahí todo va bien. La angustia, el temor y la zozobra se apoderaban de su familia, que afuera rogaba porque se mantuviera con vida. Nos quedamos ahí esperando qué más, cómo era su evolución, qué más seguía después del proceso. De que ese momento ya pasara, de que nos dijeran ya está bien, de que nos dijeran ya no hay ningún problema. Pero cada día la cosa fue más difícil y ya fueron momentos mucho más devastadores. Ya de ahí sí fueron momentos muy, muy difíciles. A las afueras de la clínica comenzaron a llegar los seguidores del artista y la prensa, con ansias de saber los detalles del atentado. Hicimos campañas para el tema de la sangre, para recolectar sangre en caso que lo necesitara, cadenas de oración para que la gente orara por la salud del Saiyajin. Y era un día a día. Al Saiyajin lo visité como al tercer día, yo estuve porque no dejaban entrar. Logramos que ingresara a la UCI. Me dijo, lo saludó, me habló bien, me dijo, abuelízate. Bien, estamos bien, los niños están bien, me dijo, pendiente de los niños, Ivonne, no te preocupes, todo bien. Inicialmente el Saiyajin se salvó. Con el correr de los días, su estado de salud era inestable y necesitó varias transfusiones de sangre. La primera semana muy mal, entubado, estaba abierto, le hacían transfusiones, le hicieron transfusiones de sangre como unas 8 veces. Ya en última, el cuerpo no resistía las transfusiones de sangre porque demasiado, ya ahí se ve complicando, hasta que presentó de mejoría. La madrugada yo sentí que él nuevamente estaba como mal, se estaba como ahogando y cuando yo lo veo él estaba mal, comenzó a estar botando sangre y eso. Y yo me enloquecí, salí corriendo, llamé a los médicos
vinieron, lo vieron, lo valoraron y enseguida lo bajan nuevamente de urgencia para UCI. Otra vez entra a UCI. Y en ese momento que él entra a UCI es cuando entra en un momento crítico. Era una batalla que tenía, una lucha que tenía por vivir John Jairo. Yo recuerdo que Ivonne nos dijo que ella se alcanzó a hablar con él, la identificó, le dijo que la veía como cansado. O sea, todas esas palabras que nos dijo nosotros el titular que nos dijo, el Saya da la pelea. Habían días en que me decía, mi tía va avanzando, mejoró, está aceptándolo, está cambiando, ya se está recuperando. Y en la tarde nuevamente hablaba con mi tía y me decía, no, ya rechazó todo, los medicamentos no le están haciendo efecto. O sea, fueron 20, 25 días más o menos de mucha oración, de mucha unión familiar, de risas de que va mejorando, de llantos de que pues ya no está mejorando y así. No sé si él presentía, no sé, pero él me dijo, negro, está pendiente a mis pollitos, porque él así le decía a los pollitos. Tuve la oportunidad de hablar con él, pensaba en sus hijos, y yo, tranquilo que usted va a salir de esto. Igual el médico, nosotros hablamos con él y decía que en enero ya empezaba a cantar, que no se preocupara, que... Luis Alfonso Monterrosa, amigo del artista, escuchó un comentario que se convirtió en una cruel daga que le atravesó el corazón. Escuché algo de una muchacha que trabajaba ahí en esa clínica que me dijo, negro, su amigo se va a morir porque está contaminado por una bacteria. La infección se empezó a apoderar del cuerpo del Saiyajin. La fiebre era incontrolable. El artista ya se encontraba aislado en una zona especial de la clínica. Lo ingresan en un cuarto de vidrio que estaba aislado. Eso es un cuarto de vidrio que está ahí en la UCI, pero está aislado. ¿Ya? Y solamente entonces lo veíamos, pero a través de unos vidrios. Era que lo podíamos ver. Y yo le hacía señas y él me hacía señas. Él me decía que me amaba, me tiraba besos, igual yo. Yo veo un señor vestido de blanco, con un Cristo grande. Me dice el señor, que señora, yo necesito hablar algo con usted. Yo le dije, ¿qué desea? Usted quiere que su hijo se le salve. Si usted cree en mí, yo puedo hacer que su hijo se pare. Si es por la vida de mi hijo, yo doy la mía. Me voy para el baño. Yo dije, Dios mío, Padre Santo, hágase tu voluntad, te entrego a mi hijo, me arrodillé y alcé las manos. Hágase tu voluntad, te entrego a mi hijo, tú me lo diste, tú me lo salvarás. Y yo me acuerdo del Señor y después yo dije, Ivonne, aquí está un Señor. No, Ivonne, que yo no he visto a nadie. Luego de luchar incansablemente durante 19 días seguidos, el Saiyajin no aguantó más. La muerte le ganó la guerra al artista. A las 3:30 de la madrugada, el corazón de John Jairo Zayas Díaz se detuvo. El cantante de champeta conocido como el Saiyajin murió después de permanecer hospitalizado 20 días tras ser víctima de un ataque de hombres armados. Se derrumba todo. Todas esas esperanzas, todas esas ganas, todas esas fuerzas que hacíamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras almas, de que John Jairo estuviera bien, de que John Jairo se salvara. O sea, todo se cae, todo se derrumba. No, yo me volví loca, yo me tiré en el piso, lloraba, gritaba con su mamá que fuimos las dos, que en ese momento recibimos la noticia. Cuando ya estoy allá, la cortina se levanta así, pero yo estoy dormida, como a veces uno está dormido y está despierto, o sea, con los ojos cerrados. Cuando tocó el tío de Luz Marina, Luzma, Ivonne, yo dije, ya mi hijo está muerto. Salimos gritando cuando el médico nos dijo que mi hijo había muerto. O sea, yo cuando vi el féretro fue que dije,
fue que me desvanecí, fue que empecé a llorar, fue que empecé a hacer todo porque yo no creía la noticia. Yo en todo momento siempre pensé que se iba a salvar, la verdad. La imagen de él para mí en el hospital no existió. Esa es la verdad. ¿Ok? Porque, hermano, no. En ese momento no pude viajar porque no quería verlo así, o sea, quería. Y el recuerdo con él era estando así como estamos nosotros. Su despedida fue multitudinaria. En Sincelejo le hicieron un homenaje, como el Saya nunca lo imaginó. Este barrio lloró a John Jairo Zayas, lo lloró, desde los más chicos hasta los más grandes, porque él fue una persona que se dio a querer mucho, muy humilde. Fue algo de mucha magnitud, tanto aquí en Sincelejo como en Cartagena. Y desde aquí de Sincelejo hasta Cartagena, porque el féretro iba entrando en todos los pueblos. Yo estoy segura que ni él se imaginaba lo grande que realmente él era. Su cuerpo fue trasladado a Cartagena. Allá lo esperaban sus colegas, su familia, sus seguidores y todos los que presenciaron su lucha por ayudar al género a que creciera. Cantamos todo, mucho llanto, tanto nosotros los colegas como su gente que siempre lo quería y lo sigue queriendo, que Saim sigue vivo, su música sigue presente. Me tocó ser muy fuerte porque la verdad es que mi tía estaba muy destrozada. Duré mucho, pero mucho tiempo para volver a componer. Mucho. Porque yo le tenía mucho afecto al muchacho. Ahí se fue el Diomedes de la champeta. Faltó mucho vivir, muchos sueños. Está iniciando su carrera, la cúspide de lo que está viendo la champeta hoy en día. Él mereció vivirlo. Y la verdad es que todos ellos cantan sus canciones. Mr. Blas lo hace homenaje a él en todas sus presentaciones. Y ahora lo que le estoy pidiendo es que yo sigo, así como te conté que estaba buscando y encontré esa letra que decía que no quedara en pause, y que echara para adelante, y que cuando cantara yo lo hiciera con el alma, y que viera mi falla para que las cambiara, y óyeme su palabra, yo la llevo guardada. Todavía guardo todos los periódicos desde el día del accidente hasta de semanas después de su fallecimiento. Todavía los guardo, todavía los recuerdo, todavía los miro. Cada vez que voy a limpiar, a mover, los miro y digo, ¿qué sería con él si estuviera aquí? ¿Qué sería de nosotros, de su familia? Porque él a su familia la apoyó mucho. Los asesinos fueron capturados y el 4 de julio de 2016 condenados por homicidio agravado. Él confesó que era porque el dueño del local no había pagado la popular vacuna. Y lamentando inclusive que ellos, que iban a imaginarse que podía ser el Saya, que era ídolo de ellos, pero lastimosamente este país nuestro que está así, llega a esos extremos. Pues tú no quieres hacerle daño a alguien, no llegas disparándole a la gente, ¿cierto? Entonces yo en ese arrepentimiento de esa persona no creo y pues siempre lo he dicho y yo lo diré. Él le pide perdón a la familia, pero que lo perdone Dios. Quitarle la vida a la persona que tú amas, al ser que tanto amas, eso no, o sea, eso no.
Y yo jamás lo voy a perdonar. Nunca lo voy a perdonar. A ninguno de los culpables de la muerte de John Jairo. Algunas personas aseguran que el número 303, que pertenece a la lápida del Saiyajin, les ha traído suerte. Ganaron chance, nos cuentan, porque de pronto le tenían mucha fe a él. Y acá en Sincelejo mucha gente la recuerda. En solo unos días se sabrá oficialmente cuál será el fallo en segunda instancia de la demanda instaurada por la familia en contra de la clínica, exigiendo indemnización y reparación por la muerte del Saiyajin, el famoso intérprete de la voladora. Es así que en la necropsia se describe que él muere con material purulento dentro de la cavidad abdominal. Y eso hizo que la infección que tenía en el abdomen pasara a la sangre, haciendo una falla multisistémica y provocándole la muerte. Esto asociado a que la herida que hizo el cirujano inicialmente se infectara, más la negligencia de no observar una radiografía. ¿Qué llama la atención? Que el juez, al momento de emitir el fallo, el juez de primera instancia, el testimonio del cirujano no lo tuvo en cuenta. La radiografía no lo tuvo en cuenta. Y lo descrito en la historia clínica tampoco lo tuvo en cuenta. Entonces esa de pronto es nuestra inconformidad, porque no hubo una congruencia. El juez no tuvo en cuenta todos los elementos probatorios para dictar un fallo en justicia. La familia enfrenta serios problemas económicos. La casa que la alcaldía de Sincelejo de aquel entonces le prometió nunca se la dio. Las regalías no las han recibido. Sony Music tiene 4 canciones que dejó grabadas el Saiyajin, sin planes de sacarlas al mercado por ahora. Los hijos del artista acaban de lanzar una producción para rendirle tributo a su padre y esperan el apoyo de los fanáticos del artista. La noche, antes de irme a dormir, que le agradezco por estar mirándonos desde el cielo. El destino se ha llevado de mi lado una gran vida, mi papá no está a mi lado y nos ha dejado una herida. Es que yo cuando estábamos grabando la canción, bueno, yo me fui a dormir y cuando yo estaba soñando que yo estaba componiendo una canción con él. Y al final él me dijo el nombre. Yo le había dicho que qué nombre le vamos a poner. Y él me dijo mi padre y yo, y ya luego fui y le pusimos ese nombre a la canción. Que no nos dejes a un lado, siempre mantenernos en tu inspiración, que siempre te vamos a llevar en el corazón y que nunca te vamos a olvidar. La lleva la fina, esto es la